La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Francisco Rivas es director del Observatorio Nacional Ciudadano, nos acompaña vía telefónica. Francisco, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Marcela, buenos días a ustedes y al auditorio. Y bueno, para comentar con el auditorio de este incremento de secuestros que están por superar la cifra de casos denunciados en el sexenio de Felipe Calderón, esto en particular y en general, bueno, pues la situación de inseguridad que se está viviendo en el país y que en octubre pues se registró un homicidio prácticamente cada 19 minutos. Si pudieras compartir con el auditorio los datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Pues mira, lo que hemos visto alrededor del secuestro es la demostración que seguimos sin un modelo claro y único para atender los problemas que tenemos de seguridad. En los últimos 10, 20 años hemos generado una serie de acciones alrededor de un delito, que es un delito que tanto ha lastimado a la sociedad y que es el delito que de alguna manera espanta más incluso a los ciudadanos que el homicidio mismo. Y en ese contexto, pues lo que ha venido fallando es que tenemos unidades antisecuestro especializadas con muchas capacidades para combatir el fenómeno, pero no contamos con una procuraduría que en su conjunto combata todo lo que implica una banda de secuestradores. Nos dicen todas las veces que los secuestradores están siendo detenidos, que desarticulan bandas, pero cuando volteamos a ver los datos específicos descubrimos que en realidad están deteniendo a pocas personas y no al conjunto de quienes integran una banda. Y peor aún, no hemos encontrado datos que nos permitan ver que le estamos pegando en el bolsillo a los secuestradores. Esto nos lleva, pues obviamente, a que quien hoy se dedica a delinquir, pues en el particular en este delito, pues pueda reagruparse, pueda reconstruirse, pueda incluso adquirir todo lo necesario para poder seguir llevando a cabo este delito sin ningún problema. Si nosotros comparamos el 2016 contra el 2017, el secuestro tiene una ligera flexión, es decir, cuando sumamos el foro común y el foro federal encontramos que hay una disminución del 2.75%, pero en realidad si sumamos todo el sexenio, pues sí encontramos que los datos pues son datos poco alentadores. No hay que olvidar que tan solo en el 2013 tuvimos el peor año en materia de secuestro y extorsión de la historia de México. Ahora, eso en materia de secuestros, pero también el sexenio pinta para ser el más cruento, cuando menos en los últimos 20 años, aunque hay quienes aseguran que sería el más cruento después de la revolución. ¿Qué observas al respecto? Pues regresamos a lo mismo, carecemos de una estrategia y efectivamente cuando nosotros volteamos a ver los datos, pues crece todo. El homicidio crece más de un 22%, los robos crecen más del 30%, es decir, el robo con violencia, el robo a negocio, el robo a transeúnte. Y, por ejemplo, delitos que habían sido muy exitosos en su combate, como el tema de el robo de vehículo, hoy otra vez tiene un repunte importante. Esto, pues, nos lleva a poder afirmar no solo que este año terminará como el año más violento de la historia de México, sino que este sexenio terminará como el sexenio más violento de la historia de México. Ya superamos a 2011, las tasas también creciendo de una manera sostenida y no hay algo que nos haga pensar que las cosas van a mejorar pronto. ¿Por qué? Pues porque seguimos reproduciendo las mismas acciones, seguimos reproduciendo las mismas errores que se han venido cometiendo, seguimos careciendo de algunos elementos clave y seguimos al nivel nacional careciendo de procuradurías, fiscalías, secretarías de seguridad pública, policías confiables y suficientes y suficientemente equipados y capaces para hacer su trabajo. Ahora, hay voces que se multiplican pidiendo que ya el Congreso le dé celeridad a la Ley de Seguridad Interna, incluso la misma Secretaría de la Defensa Nacional a través de su titular, el general Salvador Cienfuegos, ha hecho ese pronunciamiento. ¿Consideras tú que esta nueva Ley de Seguridad Interna pudiera de alguna manera ser un freno a la excesiva violencia que hay en el país? No, para nada.
no tiene ningún elemento que nos ayude a resolver un problema que es de una naturaleza completamente diferente. Indudablemente es entendible que los militares, sobre todo si consideramos las condiciones en las que están ellos mismos expuestos jurídicamente y pues ahora sí que hasta en cuestiones de seguridad propia, expuestos ante pues, lo que es un fenómeno que no les tocaría a ellos combatir, es normal que estén pidiendo un marco normativo pues, que les dé esa tutela. Sin embargo, pues en realidad, si la queremos vender como algo que necesita el país para mejorar las condiciones de seguridad, no, absolutamente no. Es como querer construir una casa empezando por el techo. Necesitamos el techo, sí, pero antes de poder poner el techo necesitamos los cimientos y todo lo que conlleva. Y en este caso en particular, pues lo que necesitamos es como ya he venido diciendo, pues un modelo de seguridad al cual referirnos y el cual nos diga cómo vamos a ir construyendo esas mismas instituciones que hoy necesitamos. Llevamos ya con 7 años de haber sido aprobada, casi 8, la Ley Nacional de Seguridad Pública, que nos da marco a la creación de las policías, al modelo de las policías que deberíamos de tener para el país, y sabemos que esta no se ha cristalizado, que sigue teniendo indudables deficiencias, y esas deficiencias pues pueden ser subsanadas por quien hoy ya gobierna nuestro país. O sea, no tenemos tampoco que esperar grandes reformas para poder llevarla a cabo. Y no se trata de quién detenga o no detenga el mando, no se trata de si hoy vamos a tener policías estatales o policías municipales. Lo que necesitamos es saber cómo van a hacerle para que hoy un policía pues sea un policía bien pagado y sea un policía al servicio de la sociedad y no coludido con los delincuentes. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, la Ley de Seguridad Interior va a generar un marco regulatorio para las fuerzas federales sin que hayamos establecido cómo vamos a construir la institución policial. Decía Albert Einstein que la peor locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La actual administración federal hizo lo mismo que hizo la anterior administración federal, sin embargo, pues como era de esperarse, no hubo resultados diferentes para frenar los homicidios, sino por el contrario, estos fueron creciendo. Tú hablabas ayer en la presentación del análisis mensual de incidencia delictiva de que hay que admitir que la seguridad no está funcionando e implica un cambio. ¿Cuál sería este cambio, a tu juicio, que debería implantar el gobierno federal para tener resultados diferentes? Mira, yo empezaría con algo muy concreto, muy práctico e inmediato. Y he estado diciendo sobre este tema. Algo que como sociedad nos hace mucho daño es que los delincuentes cuentan con recursos importantes. Y esto nos lo han dicho desde el inicio de la administración del presidente Calderón hasta lo que ha venido siendo todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Nos dicen, los delincuentes cuentan con recursos que ni siquiera la autoridad tiene. Pero entonces, si no queremos que sucedan eso, que tengan esos recursos, si no queremos que puedan lastimar a la sociedad los delincuentes, necesitamos empezar a pegarle en el bolsillo. Pero esto implica combatir de fondo la corrupción que existe, las redes de protección que tienen los delincuentes y entre autoridades delincuentes e incluso con la sociedad. Pues entonces, si eso es lo que ya está detectado, que necesitamos hacer, ¿por qué no se está haciendo? Pues necesitamos empezar a pegarle, uno, insisto, en el bolsillo, debilitar su capacidad, cerrar esos mercados ilegales. Por ejemplo, ayer estábamos en plena conferencia de prensa y nuestra directora de administración se tuvo que ausentar porque asaltaron a su marido aquí en la Ciudad de México. Lo asaltaron y lo acuchillaron con robo con violencia. No. Para que alguien te robe un bien, necesita luego poderlo comercializar, ¿no? Necesitamos que existan mercados ilegales que le permiten a ese delincuente que te está privando de un bien que es tuyo, transformarlo en dinero. Pues si saben las autoridades dónde están esos mercados ilícitos, ¿por qué no estamos haciendo nada por combatirlos? ¿Por qué no estamos haciendo nada por cerrar el mercado de las armas
que tantas veces hemos dicho que es lo que genera la violencia en nuestro país. Hoy el 66% de los homicidios se lleva a cabo con arma de fuego. Pues no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, hay cosas muy concretas que ya se pueden empezar a hacer. No necesitamos que cambie el gobierno, pero el tema es que las quieran hacer. No es la primera vez que el Observatorio Nacional Ciudadano hace este tipo de recomendaciones, al igual que otros organismos de la sociedad civil preocupados por la situación de inseguridad y violencia. ¿A qué atribuyes tú los oídos sordos de las autoridades para no hacer caso de estas recomendaciones y ponerlas en marcha como debieran? Pues mira, yo no puedo más que especular, pero lo que creo es que evidentemente hay quien se beneficia de las condiciones que estamos viviendo en el país, si no, no se entendería. Yo sí puedo entender que no coincidamos en todo, que las autoridades tengan una visión diferente respecto a la que podemos tener los ciudadanos, que somos víctimas constantes del delito, pero pues a mí sí me parece muy desafortunado que, lejos de reconocer los niveles de violencia que tenemos, una autoridad pues lo que salga es incluso a quejarse de los ciudadanos, ¿no? Y en un intento autoritario pues trate de censurarnos y nos diga, es que si nos critican, lo que están haciendo es debilitar a la institución, cuando en realidad lo que queremos es precisamente que las instituciones funcionen mejor, porque no es posible que en un país uno no pueda progresar, no es posible que en un país una persona que tiene un éxito profesional, que trabaja, no pueda gozar los beneficios de esto. O sea, eso no lo deberíamos de permitir bajo ninguna situación, y en ningún caso una víctima es culpable o responsable de lo que le está sucediendo. Uh-huh. Y aquí es donde pues, sí preocupa que la autoridad tenga esta falta absoluta de sensibilidad e interés por mejorar las condiciones de los ciudadanos. Te dicen constantemente y te explican constantemente por qué sí están trabajando, pero lo innegable que son la falta de resultados, pues no la quieren admitir ni siquiera cuando vemos que el homicidio alcanzó niveles históricos, y dan respuestas que son respuestas políticas. Entonces, creo que los ciudadanos no podemos contestar más que especular y por qué no se está actuando como se debería, pero el hecho es que este es el gran daño que le estamos haciendo a México. Pasa más tiempo justificándose por qué no hay resultados o como si sí hay resultados respecto a actuar. Uh-huh. Francisco, buenos días. Te saluda Marcela Pámales. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Esta cuestión del famoso bullying que hacen las asociaciones al gobierno, me parece que quedará ahí como grabado en letras de oro, ¿no? Porque finalmente esa es la visión que tienen los gobernantes, que cuando se dicen las cosas y son incómodas, pareciera que lo único que se pretende es agredir las políticas diseñadas e implementadas por los gobiernos en cualquier materia, no solamente de seguridad. Pero a donde quiero ir es a que hoy aquí en La Laguna, en San Pedro específicamente, se inaugura el cuartel militar ubicado en San Pedro. Y por cierto, tú no tienes por qué saberlo, pero ese cuartel nos costó a los torreonenses que nos quitaran 60 millones de pesos para un programa de pavimentación. Tenemos la ciudad con problemas muy serios de pavimentación. Y entonces hubo una cierta inconformidad, sobre todo cuando se ha venido hablando desde tiempo atrás de la necesidad de retirar al ejército de la seguridad pública y que haga entonces las labores a las que está destinada el ejército. Y entonces la pregunta es, con la inauguración de los cuarteles, y hay que revisar cuántos de ellos se han inaugurado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nosotros aquí mismo en Piedras Negras, el 12 de julio de 2016, se inauguró otro. No es que va a haber una continuidad en relación a lo que el ejército está haciendo ahora mismo, y si realmente estamos tan sobrediagnosticados en materia de seguridad, ¿por qué no hemos alcanzado a diseñar y a implementar las políticas públicas necesarias para terminar con esto que tú ahora nos cuentas? Mira, yo creo que este mito de que México está sobrediagnosticado es, precisamente un poco un mito. Sí tenemos diagnósticos generales muy amplios, pero si volteamos a ver, los diagnósticos locales son bastante débiles. No contamos con la plena información, y no contamos con la plena información
por el hecho de que realmente pues no se ha trabajado en lo profundo, no se ha trabajado en la construcción de instituciones de seguridad local, de estos diagnósticos locales. Necesitamos empezar voltear a ver esto que tú me estás diciendo, o sea, ¿qué implica que un municipio no tenga los recursos básicos para poder enfrentar un tema como la pavimentación? La pavimentación puede ser un factor que empieza a generar violencia y delincuencia local, porque la gente pues disminuye la velocidad en la que transita debido precisamente a que no puede ir más rápido, y esto puede hasta ocasionar asaltos. O sea, esa parte de falta de visión local es uno de las cosas que no ayuda, no abona a que las políticas sean realmente efectivas. Pensamos que desde el centro de la República se pueden tomar decisiones, pero en realidad no conocemos a los que tenemos que atender. Uh-huh. Sí, justo eso, ¿no? De los factores que desencadenan violencia, que no es nada más la violencia en sí misma, sino las condiciones sociales, económicas, inclusive de aliento al ocio, que es tan importante dentro de la vida de los seres humanos. Y entonces, pues, bueno, vamos a ver qué sucede ahora en el 2018, una vez que elijamos al nuevo gobernante. ¿Te parece a ti que tendrán que modificarse drásticamente las políticas públicas en materia de seguridad? Pues mira, por un lado, creo que hoy lo que no tenemos es una visión de qué queremos de la seguridad. Entonces, tendremos que empezar por una política de seguridad. Hoy hemos tenido continuidad en acciones, en particular lo que tiene que ver con descabezamientos de instituciones, de grupos de delincuencia organizada, pero realmente no existen los otros elementos que nos llevan precisamente a debilitar las estructuras de los delincuentes y a bloquear el hecho de que otros ciudadanos empiecen a ingresar a las filas de la delincuencia. Insisto, con los niveles de impunidad que tenemos en el país, es muy difícil que logremos reducir la capacidad que tienen los delincuentes de hacerle daño a la sociedad. Francisco, y bueno, finalmente de mi parte, ayer también comentabas que ante la peor crisis de inseguridad y la inexistencia de una respuesta contundente, lo esperado sería ver renuncias de los funcionarios responsables de combatir el crimen. Esto se ha venido repitiendo en los últimos años, desde la primera crisis de violencia e inseguridad que se dio en la administración de Felipe Calderón, con aquel famoso "si no pueden que renuncien". Sin embargo, hay oídos sordos ahí también. ¿Sería esta la solución, que renuncien unos para que entren otros que tampoco puedan? Pues mira, nosotros no estamos pidiendo la renuncia de nadie, y aquí quiero ser claro, yo no creo que sea la labor del observatorio pedir la renuncia de alguien, pero lo que sí estamos diciendo es estamos en el peor de los escenarios. O sea, por un lado, las autoridades tienen, como ustedes han dado cuenta, oídos sordos. O sea, no tomamos decisiones, no están mejorando las condiciones. Lo esperado en cualquier lugar del mundo sería, a ver, si las cosas están tan mal, si no hay forma de que alguien las pueda solucionar, pues debería de existir las condiciones por lo menos para que alguien más se ocupe del problema. Y aquí, insisto, estamos en el peor de los escenarios, ni hacen ni dejan hacer. Entonces, sí nos preocupa muchísimo, porque lo que estamos haciendo pues finalmente es también ahí permitirles una impunidad devastadora, porque también nuestros gobernantes hoy están siendo totalmente impunes ante un problema tan grave como el que vivimos en nuestro país. Francisco, pero ¿no será que más que un problema de personas sea un problema de sistema? Es un problema de instituciones, indudablemente. Exacto. Y todo el sistema es el que está evidentemente fallando, porque aquí no existen los contrapesos, no tenemos los elementos que hagan que de nuevo, funcionen las cosas. En cualquier país del mundo en donde tuviéramos niveles, tasas de delitos equivalentes a las de México, existirían esos contrapesos sociales, políticos, que llevarían a los cambios de gobierno, porque los gobernados incluso se sentirían agraviados. Hoy en México ya ni siquiera nos sentimos agraviados por un problema tan grave como el que estamos viviendo de inseguridad y de violencia. Muy bien, pues
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, como siempre, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes y al auditorio. Muy buenos días.